Muchas gracias, doctora Maribel, por esa excelente charla. A continuación, damos bienvenida nuevamente a la doctora Sandra Giraldo. Ella es promoción 2015 en la Universidad del Valle, actualmente docente en la Universidad Libre y Fundación Clínica Infantil Club Nobel de Cali, Colombia. Ella abordará el tema de reanimación pediátrica. ¿Qué hay de nuevo? Bienvenida, doctora Sandra. Muy buena tarde, mi nombre es Sandra Giraldo, soy pediatra egresada de la Universidad del Valle, soy instructora para la AJA de las guías PALS y también instructora de la Fundación Salamandra aquí en Cali, docente de la Universidad Libre y trabajo en UCI Pediátrica de la Fundación Clínica Infantil Club Nobel también de la ciudad de Cali. Agradezco a los organizadores de estas controversias pediátricas. En el día de hoy voy a hablar sobre reanimación pediátrica, ¿qué hay de nuevo? Y solo me voy a referir a las guías AJAS que salieron en el 2020. Recordemos que estas guías se renuevan cada 5 años, es decir que estas guías que tenemos de la AJAS van desde el 2020 hasta el 2025. Estas van a ser nuestras guías hasta ese año, por lo cual quiero hablar de qué ha cambiado con respecto a las que teníamos del 2015 al 2020. Para lo cual, esas son como las bases que están en circulation de la parte del Pediatric Life Support, donde están estas guías. Hay un resumen de ellas que siempre ellos sacan, que se llaman aspectos destacados, ¿sí? Está en español, y ahí está un resumen de las guías tanto de adultos como niños y neonatos. Obviamente al ser un resumen no está todo, pero están los aspectos grandes e importantes. Ya si queremos ser más específicos, pues los invito a bajar cada artículo según la especialidad, sea pediatría, neonatología o adultos. Para empezar, una de las cosas que cambió fue la cadena de supervivencia. La cadena de supervivencia anterior de la AJA era una y tenía 5 eslabones. Esta vez separaron los dos escenarios, el escenario extrahospitalario y el intrahospitalario. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que no es lo mismo tener todas las herramientas a la mano como es en un hospital o solamente tener, por ejemplo, nuestras manos, como les explico a mis estudiantes, only hands, ¿cierto? Por lo cual hicieron estos dos eslabones. En el escenario extrahospitalario, miren que el primer eslabón es la prevención y aparece un niño con un cinturón de seguridad. Es decir, todas las cosas que yo pueda hacer para que el niño entre en paro. Más que todo, por ejemplo, en la casa, ¿sí? Que no, por ejemplo, no entren a la cocina, ¿sí? Porque hay quemaduras graves, etcétera. Y los enchufes tienen que estar tapaditos, los objetos que no pasen, que no sean muy pequeños para que no haya obstrucción de la vía aérea y con esto hipoxia que genere paro. También, por ejemplo, el casco, las rodilleras y las coderas cuando están en su bicicleta. Y también, por ejemplo, en los carros, que no se nos olvide los asientos que existen según las edades pediátricas, que se aconseja que vayan hasta los 9 años o hasta los 35 kilos antes de que se pueda sentar en un asiento normal del carro. Después, cuando se genera la emergencia como tal, uno mira que acá el sistema de respuesta ya aparece el celular. Es una herramienta muy importante. Aquí en Colombia llamamos al 123. ¿Y por qué? Porque uno, si está solo, perfectamente puede poner en altavoz y seguir haciendo el trabajo mientras la llamada va ocurriendo. La RCP de alta calidad, lo que ahí entramos a hacer la reanimación con el paciente. Llega la ayuda cuando la pedimos acá en la llamada y esa hace una reanimación avanzada. Cuando pedimos la ayuda, siempre pedimos una ambulancia medicalizada y un desfibrilador externo automático. Entonces se genera el traslado, ¿cierto?, a una unidad de cuidados intensivos. Cuando el paciente sale de paro, pues entonces están los cuidados post-paro cardíaco. Pero el último eslabón fue el que se dio y me parece muy bonito porque habla de la recuperación del paciente. Es decir, no solamente nos tenemos que preocupar porque el paciente salga de paro y hacer los cuidados posparos inmediatos, ¿sí? Como tenerlo normovolémico, eutérmico, etcétera, sino que ahí va más allá, ¿sí?
Es tratar de generar al paciente todas las terapias que necesite para que vuelva a ser igual o casi igual a como estaba previamente antes del paro. Recordemos que lo que estamos buscando con esto es salvar el cerebro, que es el órgano fundamental, la hipoxia cerebral. Nuestras manos son el corazón y lo que hagamos va para ayudar a nuestro cerebro. En la intrahospitalaria, si miramos, hay una lupa, a diferencia de la extrahospitalaria que era este niño con este cinturón de seguridad. ¿Qué significa esto? Reconocimiento y prevención tempranos, ¿sí? Entonces aquí es decir que tenemos que estar con los ojos y los oídos muy abiertos para mirar todos los pacientes y saber de ellos cuál se está complicando. Es decir, aquí hay que hacer la valoración inicial del paciente crítico, conocer cuáles son los signos y síntomas que nuestros pacientes sin hablarnos nos están diciendo que se están complicando antes de llegar al paro. Cuando llega pues el paro, sabemos que en los hospitales se llama código azul, ¿sí? Activamos código azul, iniciamos nuestra RCP de alta calidad. Cuando llega el equipo de código azul con todo el equipo de paro, con el carrito de paro y todo, entonces se hace la reanimación avanzada, ¿cierto? Cuando sale el paro, va para UCI a los cuidados postparos y miren que acá otra vez la recuperación. Es decir, que tenemos que trabajar con ese paciente mucho más allá de solamente el momento del paro y posparo inmediato. Bueno, entonces una de las cosas que cambiaron fueron la respiración de rescate. Antes, cuando se daba ventilación a presión positiva, con el mal llamado AMBU, que se llama bolsa, válvula, máscara o BBM, decía que para hacer el BPP, si uno lo daba entre 3 a 5 segundos una ventilación, pues ahora ya no, esto cambió. Y lo mismo para cuando tenemos una vía aérea definitiva, es decir, el paciente está intubado. Antes las guías del 2015 al 2020 nos decían que había que dar una ventilación cada 6 segundos. ¿Qué nos dice ahora? Que para bebés y niños, en las guías hablan de hasta 1 año y niños hablan tanto de hombres y mujeres hasta que tienen caracteres secundarios iniciales, es decir, en la mujer el botón mamario y en los hombres el vello axilar o el vello púbico. Entonces, lo que dicen, la respiración de rescate o realizar BPP con pulso y con esfuerzo respiratorio inadecuado, se debe administrar una respiración o ventilación cada 2 a 3 segundos. Es decir, que en 1 minuto tenemos que suministrar de 20 a 30 respiraciones. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue homologar o hacer todo igual, es decir, para la ventilación de vía aérea avanzada, es decir, el paciente intubado, también tenemos que hacer una ventilación cada 2 a 3 segundos, es decir, de 20 a 30 respiraciones por minuto. Lo hacen mucho más fácil, más ameno para que se pueda uno grabar. En cuanto a tubos endotraqueales, ¿qué es lo nuevo según la evidencia que se sentaron todos los expertos y miraron? La recomendación de ahora es utilizarlos con balón, ¿sí? O neumotaponador, ¿sí? Hay muchos estudios que respaldan que hay una seguridad adecuada con estos tubos con manguito, con balón o neumotaponador y demuestran la menor necesidad de cambios de sonda y de reintubación. También ellos pueden reducir el riesgo de broncoaspiración y la estenosis subglótica, porque uno piensa que pues, con balón se puede generar, se vio en los estudios que es muy rara, ¿sí? Y cuando se hace bien las medidas y se hace con una técnica cuidadosa, ¿cierto? Entonces recordemos que cuando nosotros hacemos la medida del balón, le restamos 0.5 al balón que nos da, al tubo que nos da sin balón, entonces ese es el tubo con balón que tenemos que utilizar para ese paciente. Presión cricoidea o BUR. Entonces recordemos que es una presión que se hace dorsal, cefálica y derecha, porque pues la vía aérea de los niños es anterior y superior. En cuanto a esto, los expertos, ¿qué nos recomiendan ahora? Nos recomienda que no se debe hacer de rutina, ¿sí? Durante la intubación de pacientes pediátricos. ¿Por qué? ¿Qué se vio? Que en estudios rutinarios esta presión reduce la tasa de éxito de la intubación y no reduce la tasa de regurgitación o de broncoaspiración. Entonces, la idea es no utilizar esta presión frecuentemente, ¿sí? Pero sí, las guías sí recomiendan siempre intubar con balón y que ojalá el tubo tenga guía,
Ojalá siempre sea que tengamos una guía para que no corramos el riesgo que el tubo se doble o sea más difícil para intubar y requiera más intentos y haga que una vía aérea se vuelva una vía aérea difícil. En cuanto a adrenalina o epinefrina, cuando ya el paciente está en paro, ¿qué significa paciente en paro? Son dos definiciones en pediatría. Uno, que el paciente no tenga pulso y no respire o solo jadee, ¿cierto? O dos, que el paciente esté jadeante, ¿sí? Que esté respirando mal, que tenga un pulso menor de 60 con signos de bajo gasto. Entonces el paciente que tenga, este también es un paro en pediatría, que es lo bueno, lo que nos diferencia a los de adultos, porque los de adultos sí tienen que haber ausencia de pulso y respiración. Nosotros podemos empezar mucho más rápido cuando la cardíaca está menor de 60, con un signo de bajo gasto, ¿sí? Por ejemplo, hipotensión o que está muteado, ¿sí? Cualquier signo de la parte circulatoria que se vea afectada, más que el paciente esté respirando mal o no respire, ¿sí? Entonces allí el paciente cuando está en paro. ¿Y qué nos dicen las guías respecto a la epinefrina o adrenalina? Lo que nos dice es que hacen mucho énfasis en la administración temprana de epinefrina. ¿Qué significa administración temprana? Significa que se debe administrar en los primeros 5 minutos, o sea, los primeros 5 minutos del paro ya debe tener nuestro paciente la primera dosis de adrenalina, ¿sí? Y en los ritmos que son no desfibrilables, es decir, la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso, se demostró que por cada minuto que se retrase la administración de esta, hay una disminución significativa del retorno a circulación espontánea, es decir, que el paciente salga del paro. También hay una disminución en la sobrevida a 24 horas, una supervivencia al alta o cuando se vaya pues del hospital, y que haya una menor sobrevida con resultado neurológico favorable, que esto último es lo que estamos siempre buscando, que haya lo mejor el resultado, que sea el mismo niño que antes que entró en paro. En cuanto a la monitorización invasiva de la tensión arterial en paro, esto pues solamente está en las unidades de cuidados intensivos. Nosotros no tenemos esto en urgencias y eso, pero si tenemos pacientes en la unidad de cuidados intensivos que están críticos, ojalá todos tuvieran una monitorización invasiva de la tensión arterial, porque si llega a entrar en paro nuestro paciente, entonces, ¿qué se mostró? Que es importantísima la tensión arterial diastólica para evaluar la calidad de la RCP, o sea, cómo estamos haciendo, ¿sí? Si hay una RCP de muy buena calidad o no. Si en los lactantes menores de 1 año la tensión arterial diastólica era mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, o en los niños mayores de 1 año hasta que tengan los caracteres secundarios, la tensión arterial diastólica es mayor o igual a 30, el resultado neurológico será favorable, ¿sí? Entonces, si logramos tener la tensión arterial diastólica durante todo lo que dure el paro, en estos rangos, sabemos que a nuestros niños neurológicamente les va a ir muy bien. Ya en cuanto a la evaluación y apoyo para sobrevivientes de un paro cardíaco, ¿sí? Lo que estamos hablando del último eslabón, ¿sí? De la recuperación que se vio. Que los niños sobrevivientes de un paro deben ser evaluados por los servicios de rehabilitación, es decir, tener unas terapias del neurodesarrollo. Son terapias integrales por fonoaudiología, fisioterapia, terapia ocupacional, ¿sí? Eso es importante también que el neurólogo esté allí porque tiene que tener una evaluación neurológica continua durante al menos el primer año después de haber presentado el paro cardíaco. Y obviamente también es muy importante generar el apoyo a los pacientes y a sus familias durante este tiempo para lograr el resultado favorable que uno desea ya más a largo plazo. En cuanto a la detección y tratamiento de convulsiones después del retorno a circulación espontánea, es decir, después de que el paciente sale en paro, las guías dicen que uno debe tener una monitorización electroencefalográfica continua para la detección de convulsiones, ¿sí? Si hay un paciente que persiste con encefalopatía, ¿sí? Si el paciente presenta una convulsión después de paro, se indica de iniciar tratamiento
anticonvulsivante. No debemos esperar que vuelva a repetirla, no. Con una sola, después del paro, hay que hacerlo. Y si el paciente vemos que no está en las mejores condiciones, pensamos que es una encefalopatía hipóxica secundaria al paro, debe tener un electroencefalograma continuo. En choque séptico, en cuanto a los bolos de líquidos, los expertos, según la evidencia, hablaron de que pacientes con choque séptico se puede administrar entre 10 cc por kilo o 20 cc por kilo con reevaluación frecuente. Es decir, cada vez que se administre un bolo, tanto sea de cristaloides o ya después de coloides, tenemos que siempre mirar los signos de sobrecarga, ¿cierto? Entonces, auscultar muy bien los pulmones, que no hayan crépitos, o en el hígado, cómo está, que no haya hepatomegalia. Las nuevas guías, y me salgo un poquito de estas, ya de choque séptico como tal, pediátrico, están hablando mucho más conservadores en cuanto a la administración de líquidos y están hablando que los pacientes ojalá sean de 5 a 10 cc por kilo, ya los 20 no. Porque la sobrecarga de líquidos puede provocar un aumento de la morbilidad y mortalidad, también se ha visto. Entonces, un balance muy positivo mata a los pacientes. Y en ensayos recientes también pacientes que recibieron volúmenes de líquidos más altos o una reanimación con líquidos más rápida tenían más la probabilidad de desarrollar una sobrecarga de líquidos clínicamente significativa y también requerirían ventilación mecánica. Entonces también es importante. Choque séptico y la lesión del vasopresor. En estas guías hablan que en el choque séptico refractario a líquidos uno debe iniciar lo primero, adrenalina. Si no tenemos adrenalina, sería noradrenalina como infusión vasoactiva inicial. Ya lo último se podría considerar la dopamina. Recordemos que el vasopresor que se puede administrar por vía periférica sería la adrenalina, pero muy bien diluida, ¿sí? Hay unos estudios, pero muy pequeños, que también soportan que podríamos iniciar la noradrenalina, pero no es muy grande los estudios como sí hay con epinefrina. Muy bien diluido se puede iniciar. En choque séptico, administración de corticosteroides cuando ya el paciente no responde a vasopresor. Entonces, estas guías dicen que para los bebés y los niños que no responden a los líquidos y que requieren apoyo vasoactivo, también pueden empezar los corticosteroides en dosis de estrés. Esto ha generado mucha controversia, hay otras guías que no lo apoyan mucho, hay guías que dicen que no. Entonces, yo nomás les estoy informando sobre estas guías, lo que dicen que sí se debería utilizar. En cuanto a choque hemorrágico, y este solamente se genera en trauma, entonces un choque hemorrágico hipotensivo después de un trauma es razonable administrar obviamente productos sanguíneos, ¿sí? Entonces ya los glóbulos rojos, las plaquetas, el crioprecipitado, plasma, ¿sí? Cuando estén disponibles en lugar de cristaloides para realizar la reanimación de volumen continua. Ya para terminar, estas son las guías, estas son las extrahospitalarias con un solo reanimador, ¿sí? Los invito a que las descarguen y las vean, que acá está lo que cambió, una respiración cada 2 a 3 segundos cuando tengamos el BPP. Recuerden que cuando llegue el DEA, ¿sí? Hay que hacer lo que dice el DEA. Gracias a Dios el DEA detecta el ritmo y uno lo que tiene que hacer es hacer lo que le dice, desfibrilar o no desfibrilar. Esta también es igual, sino que son con 2 reanimadores. Ahí ya uno no genera masaje cardíaco 30 masajes por 2 ventilaciones, sino que se hacen 15 masajes cardíacos por 15 compresiones por 2 ventilaciones. Esta es la guía ya para el manejo intrahospitalario, ¿sí? Donde aquí ya están los ritmos, los que requieren desfibrilación, que es la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso, y como tal los no desfibrilables, que es la asistolia y actividad eléctrica sin pulso. Miren aquí lo de la adrenalina muy bien dibujada, lo antes posible. Recordemos que son en los primeros 5 minutos. En estas guías, y por ejemplo, estas están en el resumen de la AJA en español, habla de la calidad de la RCP, todo lo que tenemos que tener en cuenta para estar haciendo una buena RCP, ¿sí? La dosis de descarga que tenemos que hacer cuando tenemos un ritmo desfibrilable, los fármacos que debemos utilizar, cómo los utilizamos, manejo de la vía aérea avanzada,
y las causas reversibles, las H's y las T's que siempre buscamos en los ritmos no desfibrilables. Bueno, esto era todo lo que tenía para compartir. Mi invitación también es que podamos siempre transmitir nuestro conocimiento, porque cuando uno enseña, dos aprende. Es una frase de Robert Heinlein. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.